Acompáñame por favor a Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. Qué precioso mensaje, qué precioso esta promesa que Él nos da y nos dice: yo he visto que ustedes simplemente no pueden por sus propias fuerzas, pero con el poder de mi espíritu, por mi espíritu, que yo pondré dentro de ustedes, puedo hacer que ustedes anden en mis estatutos, mis preceptos y los puedan poner por obra. Además de esta promesa, obviamente hay muchas otras. La idea de este mensaje es precisamente poder entender quién es la persona del Espíritu Santo y cuál es su obra en nuestras vidas. Responder a esta pregunta de quién es el Espíritu Santo es una palabra clave, es un aspecto muy importante, clave para nosotros. Es algo realmente especial, algo realmente sagrado. Y no podemos nada más deliberadamente formar un concepto vago de quién es Él. Tristemente, muchas religiones, muchas ideologías forman su propio concepto de quién es la persona del Espíritu Santo. Todas las personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Sabemos que Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Es omnipresente, está en todo lugar. Y es omnisciente, todo lo sabe, es toda ciencia, todo conocimiento. A él no se le van los errores de que, ay, no sabía, ay, se me fue, ay, me agarró de sorpresa. Pero a veces, tristemente, reflejamos el poco conocimiento que tenemos de nuestro Dios y de quién es Él. Muchas religiones piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como algo intangible, etéreo, sin cuerpo, o que es una cosa o un algo y no alguien. A veces otras religiones lo relacionan con una fuerza o un poder impersonal. Eso es triste porque realmente el Espíritu Santo es una persona completa, total, expresa sus emociones, expresa su amor, expresa su tristeza, su dolor, su coraje. Es una persona completa, es la tercera persona de la Trinidad en Dios. Quiero leerte algunos pasajes, no los busques, pero quiero leértelos, de cómo la palabra nos muestra y pone precisamente al Espíritu Santo en el mismo nivel que Dios Padre y Dios Hijo. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Y segunda de Corintios 3, 17, y este me encanta, este hace que se me ponga la carne, como decimos en México, se me enchina el cuero. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libres del pecado, libres de la muerte. Se nos enseña que la paga del pecado es muerte. Somos libres del pecado y de su consecuencia. Somos libres, completamente libres. Hay un versículo en particular, una historia muy, muy especial que revolucionó e impactó al pueblo de Israel cuando la iglesia estaba empezando. La iglesia estaba creciendo, estaba multiplicándose, y los discípulos sentían que para poder ayudar a aquellos que tenían necesidad, podían vender sus propiedades y de esa manera ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Y había una pareja, el hombre se llamaba Ananías, su esposa se llamaba Zafira. Resulta que ellos vendieron una propiedad, pero sustrajeron, quitaron, robaron del dinero de la venta de la propiedad. Y resulta que llega Ananías con el apóstol Pedro y le dice: vendimos en tanto la propiedad. Lleno del Espíritu Santo, Pedro le dice en el Hechos 5, versículos 3 y 4: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo, tú le mentiste al Espíritu Santo. Si tú crees que nos mientes a nosotros, te equivocas. Porque le mientes al Espíritu Santo, le mientes a Dios. ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿Cuántas veces no nos resistimos a su Espíritu y no nos damos cuenta que al resistirlo a Él, resistimos a Dios mismo? Me encantan otros pasajes donde la palabra nos muestra y pone al Espíritu Santo en el mismo nivel de preexistencia, en el mismo nivel de eternidad y como Dios creador. Me encanta el pasaje de Isaías que dice: ¿no has sabido, no has oído desde el principio que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El apóstol Pablo se refiere a Jesús y dice: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo. Todos precisamente comparten esa perfecta armonía y unidad en la Trinidad, donde todos son omniscientes, omnipotentes, omnipresentes, pero es un solo Dios. Por eso podemos afirmar y reconocer sin duda alguna de que el Espíritu Santo es completamente Dios, tanto como Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. El precioso Dios que nos creó nos envió un Salvador, nos envió a Jesús, nos envió para redimirnos, nos envió para salvarnos, justificarnos y santificarnos. Y nos fue enviado mediante el Espíritu Santo. Si hay algo que a mí me gusta, y la Biblia no lo detalla mucho, pero me gusta poder escarbar un poquito y tratar de entender. Si hay algo que la Biblia no define mucho, es el crecimiento de Jesús, pero sí habla precisamente acerca de su nacimiento. Y aquí es donde yo voy a decir algo que va a romper con los dogmas de aquellos que vienen de la religión anterior, de aquellos que todavía están acostumbrados a pensar como se pensaba en la otra religión. En Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, es decir, a punto de casarse, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús fue puesto dentro de María por el Espíritu Santo. Jesús eterno, Jesús omnipotente, Jesús omnipresente, el Espíritu Santo hizo una pequeña semilla y esa semilla la puso dentro de María. María lo que hizo fue gestar un cuerpo, se creó un embrión, un bebé, y Jesús nació. Pero María no puede ser madre de Dios. Y muchas veces de la religión anterior se nos enseña que así es, pero no nos damos cuenta el tamaño de aberración o de casi una blasfemia que eso representa. Porque Jesús no fue creado por una mujer. Jesús fue implantado por el Espíritu Santo dentro de un vientre. Jesús ahí no tuvo su origen. Jesús ya existía antes de todas las cosas. El ministerio de Jesús se fortaleció con el Espíritu Santo. Lucas nos dice que Él crecía en estatura y en conocimiento. Mi hijo Abdías cumple 12 años mañana. Esa edad tenía Jesús cuando Jesús fue a una fiesta con sus papás a Jerusalén y resulta que se les pierde, pero Jesús estaba metido en una sinagoga con los maestros de Israel y les estaba dando cátedras a los 12 años. Todos los hombres se sorprendían del conocimiento de este pequeño jovencito de 12 años. Eso me sorprendería muchísimo a mí, que mi hijo Abdías de esa misma edad hiciera algo similar. Trato de imaginarme esa escena y digo, wow. Cuando él crecía lleno del Espíritu Santo. ¿Puedes imaginarte lo que significa como madre tener a un hijo como Jesús? Lo perfecto que él era, lo obediente que él era. En lugar de que andes batallando, chamacos,
arreglen la cama, arreglen su cuarto. Jesús era un ejemplo de hijo. Qué bendición fue para María tener un hijo como él. Obediente, sus hermanos, ¿cuánto han de haber gozado el ejemplo de un buen hermano mayor? Y así creció. Cada día de la vida de Jesús fue llena del Espíritu Santo desde su nacimiento. Lucas capítulo 4 versículo 1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán después de haber sido bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lucas 4:18, un poco más adelante, nos dice: y el Espíritu, Jesús lo dijo esto en una sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Qué precioso que Jesús le estaba diciendo a su pueblo: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Les está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el esperado de las naciones, yo soy el que debía de haber venido. Aquí está. Esto que están escuchando lo están viendo cumplirse delante de sus ojos, pero tristemente no entendieron. En Mateo 9:35 me gusta cómo define el ministerio de Jesús. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y sanaba. Jesús entendía perfectamente la ultra, super, mega, plus necesidad que tenemos como seres humanos de vivir en el Espíritu. Él no dejó pasar un día sin el Espíritu Santo, porque sabía lo importante y delicado que eso puede ser. Él nos puso ese ejemplo. ¿Cuánto nosotros debemos más aprender de ese ejemplo? Jesús y el Espíritu Santo sacudieron el mundo entero. Sacudieron el universo completo al hacer tantas y tantas señales, tantos milagros, tanta palabra expuesta. Y hasta la fecha nadie puede borrar las huellas de lo que ellos hicieron. Y cuando nos da la promesa de que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia, fue porque Él nos puso el ejemplo. Por su Espíritu podemos nosotros vivir la vida que Él vivió. Ellos separaron y sacudieron el universo, el infierno, literalmente. Cuando Jesús muere, nos dice Hebreos que Jesús se va al infierno, se enfrenta a Satanás y le dice: ya no estás en control, dame las llaves de la muerte y dame las llaves del infierno. Eso hizo nuestro Dios que murió por nosotros. Le quitó el dominio a quien tenía el imperio de la muerte y ahora lo tiene Él. No morimos, sino vivimos en Él por su Espíritu. Jesús les dejó promesas a sus discípulos poco antes de partir y les dice en Juan 14:17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 16, versículo 7, ahí mismo en Juan. Dice: de cierto les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Y este es el que puso el sello más fuerte todavía. Lee conmigo, por favor, Hechos 1:8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Lo hemos mencionado varias veces, pero me encanta. Me gusta muchísimo. Jesús, a punto de ascender al Padre, tiene a sus discípulos cerca y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, recibiremos poder cuando su Espíritu Santo venga sobre
nosotros. La palabra poder en el griego es una palabra que se escribe dunamis. Dunamis. En el español, su raíz etimológica es dinamita. Imagínate que yo traigo una caja de dinamita, la pongo aquí, agarro 2, 3 cartuchos, los enciendo y los aviento. ¿Qué hacen? Todo el mundo se dispersa. O agarro otra y va para allá y todo el mundo se mueve. ¿Qué pasa con la dinamita? Explota, truena todo lo que está a su alrededor. Eso es lo que está diciendo. Recibiremos dinamita espiritual, poder del Espíritu Santo para sacudir el infierno mismo si es necesario. Porque solo por su Espíritu es posible. Solo por su Espíritu. Lee conmigo también Marcos 16, por favor. 17 y 18. Esta es otra preciosa promesa que nos deja el Señor a través de la vida en el Espíritu Santo. Marcos 16, 17 y 18. Y Jesús les dijo a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se van a petatear. Así decimos en México. Se van a morir. ¿Vas a tirar la patita? No. Y sanarán. Y sanarán. Sanarán. Me encanta el pasaje de Santiago 5:16 porque dice que la oración del justo es inútil. La oración del justo es una pérdida de tiempo. La oración del justo no sirve para nada. La oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho, tiene poder. El Espíritu Santo le inyecta poder cada vez que oramos al Padre. Tienes una enfermedad, tienes una necesidad, un problema, estás en una angustia, haz una oración. Pero no lo hagas nada más cuando andes en problemas. La idea es que vivas en comunión con el Espíritu Santo, no nada más cada vez que tienes la necesidad de. Me encanta el pasaje de Isaías donde dice: cuando el enemigo viniera a ti como río impetuoso, el Espíritu Santo levanta bandera contra él. No importa tu situación, condición o problema, porque tenemos a través de su Espíritu ese poder. Nos da poder para testificar, haciendo lo mismo que Jesús hacía, enseñando, predicando y sanando. Dios quiere que hagamos discípulos, que evangelicemos y que oremos por aquellos que tienen necesidad. Nos da el poder para cambiar, para ser transformados, como hace rato leíamos en 2 Corintios 3:17, porque el Espíritu del Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos da poder para seguir sus pasos, seguir sus mandamientos. ¿Se acuerdan del pasaje de Ezequiel que leímos hace rato? Pondré en vosotros mi espíritu para que podáis guardar mis mandamientos, guardar mis estatutos. Y nos da poder para ser fieles, puesto que nos llamó y nos escogió en él. El pasaje de Efesios me encanta muchísimo, Efesios 1, porque describe cómo nosotros simplemente fuimos escogidos. A mí me escogió, a ti te escogió él, pero no escogió a tu vecino. Por el puro diseño de su voluntad, nos escogió. ¿Y por qué nos escogió? Él quiere trabajar con nosotros, quiere estar cerca de nosotros. Su Espíritu nos anhela celosamente para estar con nosotros. Me encanta esta promesa. El apóstol Pablo era una persona muy dinámica. Y el libro de Romanos es un libro altamente a la defensa de la verdad del Evangelio. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es trágico y es súper importantísimo. No puedo estresarte lo suficiente, lo importante que es de que nuestra vida esté fundamentada en la vida del Espíritu Santo y no en nuestra carne. Simplemente no puedo. Es importantísimo. Jesús lo sabía y nos dio un ejemplo demasiado grande. Este es un asunto de vida o muerte, literalmente. Cuando dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, nos está dando un ultimátum, nos está diciendo, necesitas el Espíritu Santo, necesitas a Jesús. Tristemente, como cristianos, muchas veces hacemos de la vida cristiana como si fuera un menú de restaurante. Muchas veces, imagínate cuando vas al restaurante, yo nada más te voy a dar un ejemplo, yo no sé qué es lo que te gusta pedir a ti, pero llegas al restaurante y ves el menú y te gustan las enchiladas y dices, quiero unas enchiladas verdes con queso y no le pongas frijoles y quítale, no sé, la salsa roja, por decir, yo qué sé, no sé lo que te gusta. Pero tristemente muchas veces hacemos lo mismo con su palabra y a veces filtramos y decidimos lo que sí queremos hacer y lo que no queremos hacer. Es triste. Yo he visto matrimonios. El esposo no ama a la esposa y la trata como con la punta del pie. La esposa no respeta al esposo, mucho menos se sujeta. Lo tratan como si fuera un cero a la izquierda o en lugar de ser una cabeza es un cabezón. Hijos que no honran a sus padres, porque los padres no han sabido educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hay gente que no le gusta el aspecto del diezmo, no les gusta el aspecto del congregarse. Una vez, quien fuera mi primer pastor hace muchos años, nos dio una pequeña historia. A él lo invitaron a predicar a una iglesia por primera vez acerca del diezmo. Ahora sí que hizo su debut y su despedida en una sola enseñanza. Y lo invitaron a predicar acerca del diezmo y predicó del diezmo y les mostró cómo el no diezmar es robarle a Dios. Y resulta que al final de la enseñanza hace un llamado que aquellos que no han sido fieles en sus diezmos se pongan de pie. Para sorpresa, casi toda la iglesia se puso de pie. Y él se queda pensando, wow, esto no es iglesia, esto parece la cueva de Ali Baba y sus 40 ladrones. No podemos nosotros simplemente, por ignorancia, deliberadamente, decidir qué sí voy a obedecer y qué no voy a obedecer. Aquí es donde yo muchas veces cuestiono, ya sea la salvación o el corazón no arrepentido de una persona. Porque cuando nuestro corazón realmente está arrepentido, lo único que vamos a desear es vivir en agradecimiento a aquel que lo dio todo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él veía tu rostro, veía el mío. Él sabía cuándo tú ibas a llegar a sus pies. Y ese momento fue especial en su corazón. Isaías 53 nos habla de una manera especial. Él sabía que si daba su vida por muchos darían y harían todo lo que fuera posible por seguirle y seguirle hasta la muerte. No importa lo que costara. Y así fue, y así sigue siendo hasta nuestros días. Y aquí es donde nosotros cada día, día tras día, tomamos la decisión de seguirle a Él en agradecimiento, no para ser salvos, porque no podemos ser salvos por lo que hacemos. La salvación la logró Él. Pero los frutos que nosotros damos, los damos en su espíritu, precisamente porque ya somos salvos. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis,
Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos escogió desde antes de fundar todas las cosas. Y así como Él nos escogió, Él quiere que cada día tú escojas seguirle y servirle. Él no va a llevar a su reino a aquel que no quiera estar con Él. Y si cada día tú prefieres ponerte los moños, como decimos en mi país, y hacer lo contrario al Espíritu Santo, resistirlo y andar en la carne, no estás eligiendo a quien te eligió. Cuando nos dice andad en el Espíritu, no lo sugiere, hermanitos, por favor. Se los pido en el nombre del Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado para todos nosotros. Esto me incluye también a mí. A andar en el Espíritu. Ahí en México, en la carrera y también en la iglesia, cuando estábamos en México, utilizamos una frase y a mí me gustaba mucho. Y decíamos, atrévete donde solo las águilas se atreven. Ay, se escuchaba muy fancy. Es precioso, el Espíritu Santo te ve a ti como un águila, pero Él se expresa a sí mismo como una paloma. Qué humilde es el Espíritu Santo. Y lo que yo quiero pedirte es que como águila te atrevas a tomar una decisión. Por amor a tu propia alma, te atrevas a tomar una decisión. Si nunca en tu vida le has pedido perdón al Señor acerca de tus pecados, es tiempo que lo hagas ahora. Yo hice esta misma oración hace mucho tiempo. Y si quieres ser lleno del Espíritu Santo y quieres que el Espíritu Santo trabaje activamente en ti, transformándote, poniendo su unción y su poder sobre ti, para que tú no tengas el temor o la inquietud cuando le quieras compartir a otros, no podemos actuar en temor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuando Jesús estaba por ser crucificado, la noche antes, Él estaba orando por sus discípulos, Él estaba orando por ti, por mí, estaba orando por todos nosotros. Y en el capítulo 17, en el versículo 3, Él en su oración al Padre, Él le dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios. No el conocer de Dios de una manera lejana, no el conocer de Dios solo en teoría, sino conocerlo a Él personalmente. Y es ahí donde su Espíritu Santo nos mueve, nos lleva, nos acerca a conocer más de Dios, conocerlo a Él personalmente. Señor Jesús nos dijo: cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos.